Casa, los que están aquí, bienvenidos. Gracias por conectarse, gracias por estar aquí. En esta mañana queremos recordarles algunos de nuestros anuncios. Estamos todos los miércoles, estamos teniendo nuestro tiempo de reflexión de la palabra, es a las 7 de la noche. Y estamos teniendo también el grupo de estudio bíblico para adultos, que esta semana lo tendremos a las 6:30. Lo tendremos para todos aquellos que deseen conectarse. Cada día pues se van añadiendo más personas, qué chévere, y esa es la idea. Y también ya iniciamos el grupo de jóvenes, lo iniciamos esta semana. Fue un momento muy especial de compartir con ellos, de conocerles, de orar por ellos, de compartir también sus inquietudes, sus dudas. Y mis hermanos, qué bueno, la iglesia sigue abriendo más espacios. Más adelante tenemos otro par de actividades que queremos anunciarles. Queremos hacer algo similar a lo que se llama un encuentro. Queremos hacer un tiempo de encuentro. Queremos de pronto disponer un tiempo del domingo. Tal vez tendríamos que venir un poquito más temprano, pero dedicar más o menos de 8 a 12 lo que tenemos planeado hacer. Es un tema muy especial, pero ya lo estaremos anunciando concretamente con la fecha y todo el tema para que la iglesia pueda estar. Creo que es necesario, creo que es bueno que todos podamos tomarlo y estar allí. Y bueno, mis hermanos, y todos los domingos a las 9 de la mañana, hoy nuevamente retomamos la reunión presencial, hoy tuvimos la Santa Cena, y gracias al Señor por estos espacios. Estemos orando los unos por los otros, y bueno, muy bien. Hoy vamos a continuar con la serie que tenemos de Hechos. Y antes de poder entrar de lleno al tema que hoy quiero que compartamos, que aprendamos, quisiera hablarles de algo. Y es que siempre en el cristianismo van a haber temas que no son negociables. Es decir, podemos nosotros pensar temas o tener conclusiones diferentes en algunos aspectos de las Escrituras, de la Biblia, pero hay unos en los que no hay forma de negociar. Como por ejemplo, uno de los temas que no se negocian es que la salvación es solamente por la fe. Es decir, por lo menos nosotros, a la luz de la palabra de Dios, no podemos nosotros decir que el hombre puede hacer obras para ganarse el cielo. La Biblia es muy clara que eso no es así. Y ese es un tema que no se negocia. Es un tema que no se negocia porque la palabra de Dios es muy clara. Nosotros creemos que la salvación no es dada por méritos humanos. No tenemos absolutamente ningún mérito que pueda hacer que nosotros podamos ir al cielo. Porque ninguna clase de obra puede ganar ese regalo. Por ejemplo, dice Romanos 3:23. Mire lo que dice Romanos 3:23 en adelante. Dice, pues todos hemos pecado. Es decir, que si fuera por el mérito, definitivamente nadie podría decir es que yo nunca he pecado. La Biblia dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial. Y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Hermanos, ¿qué nos muestra la salvación? La salvación nos muestra la gracia de Dios. Pero esa gracia pertenece a Dios. Y Él la da, ¿de qué manera? ¿Cuánto vale recibir la gracia de Dios? De acuerdo a esto que acabamos de leer, ¿qué puede costar para nosotros? ¿Tendremos que pagar algo? ¿Tendremos que hacer algo para recibir la gracia y la salvación? ¿Ustedes qué dicen?
Por fe. ¿Y cuánto puede costarnos? La Biblia dice que es gratuito. Es gratuito, no podemos ponerle un precio a algo que es gratis, ¿verdad? La salvación es gratis, es gratuita. Es más, a nosotros no nos costó nada, pero a Dios le costó la vida de su Hijo, ¿sí? Es decir, es un regalo, pero un regalo carísimo, carísimo. ¿Qué se obtiene cuando se cree en Jesús como el único medio para salvación? ¿Qué se obtiene? Mis hermanos, según lo que acabamos de leer, nos hace justos ante Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos da la salvación? Nos hace justos delante de Dios. Nos permite recibir justicia. La gracia de Dios entonces, mis hermanos, es algo maravilloso. Y por eso necesitamos profundizar en el tema de la gracia del Señor. Y para eso, antes de ir al texto que hoy quiero que estudiemos de Hechos, quiero hacer un par de precisiones. Hay dos extremos muy peligrosos en la observancia de la gracia. Hay dos extremos. Uno se llama el legalismo y el otro se llama el libertinaje. Son dos extremos muy peligrosos en cuanto a la observancia de la gracia de Dios. Ambos le han hecho mucho daño al creyente. Ambos desdibujan la belleza de la gracia de Dios, tanto el legalismo como el libertinaje. ¿Pero qué es el legalismo? El legalismo, en palabras cortas, es poner normas de hombres como si Dios las hubiera establecido. Mire, a lo largo de los años en el que yo llevo caminando con el Señor, yo he sido legalista. O sea, el primer mea culpa es para mí. Fui legalista en muchas cosas, pero muchísimas. Pero a medida en que el Señor le permite uno ir avanzando, y si uno en realidad es obediente a la palabra, uno va dejando temas legalistas en su propia vida. Es más, a veces hasta en las denominaciones pueden haber preceptos legalistas, ¿verdad? Pero fíjese que muchas veces esos temas no es que Dios los haya establecido. Es que a veces el hombre quiere colocar normas más allá de lo que Dios ha dicho. Y eso es legalismo. Mira lo que dijo Jesús en Mateo 23, 1 al 4. Dice, entonces Jesús le dijo a las multitudes y a sus discípulos, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. Y ojo a lo que sigue allí, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Entonces, mire el legalismo. El legalismo lo promueven los hombres. Y el legalismo pone cargas pesadísimas sobre las personas que ni siquiera quienes promueven esas normas lo pueden cumplir. Este es un extremo muy peligroso de la observancia de la gracia. Porque entonces el riesgo de caer en los legalismos es que, en primer lugar, le hace mucho daño al creyente. ¿Sí sabe que una persona legalista es una persona que por lo general está llena de culpa? Detrás de esto siempre habrá una alta dosis de falsedad. Siempre que hay un legalista, detrás de su cara religiosa hay mucha falsedad. Pero también, además de eso, hay frustración, porque es imposible que pueda cumplir lo que el legalismo le ha dicho que haga. Jamás el legalismo le hace bien al creyente, jamás. Y es más, Dios no fomenta el legalismo. Dios no fomenta el legalismo. Caemos en legalismo inclusive, y esto sí que lo he visto, cuando queremos agradar más a un líder o a una denominación más que a Dios y a su palabra. Y entonces caemos como presa fácil de preceptos y mandatos de hombres, cuando no abrimos la palabra y no dejamos que sea la Biblia la que dirija cómo deben ser las cosas en la iglesia.
Entre más legalismo haya en nuestra vida, ¿sabe qué es lo peor? Menos nos pareceremos a Jesús, al Jesús que decimos amar y servir. Menos nos pareceremos. Pero veamos el otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? El primero es Iglesia, me siento solo hoy aquí. Yo creo que no vinieron. ¿Sí vino la iglesia al culto? Ah, bueno, me alegra. Exacto. Entonces, el segundo es el libertinaje. El libertinaje. Ambos hacen mucho daño. ¿Y qué es el libertinaje en palabras cortas? El libertinaje es excedernos en la libertad que Dios nos ha dado. Es darnos permisos y licencias que también la palabra dice que no debemos darnos. Miren cómo son los extremos. El primero pone mandamientos de hombres y con eso quiere agradar a Dios, pero el libertinaje dice, como yo sé que Dios me ama, como yo sé que Dios me perdona, yo puedo seguir pecando, no pasa nada, y ojo porque esa es una mala concepción de la gracia. Es una mala concepción de la gracia. Y ese es otro extremo que desdibuja. Mira lo que dice Gálatas 5:13 acerca de este tema. Gálatas 5, versículo 13. Dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Es decir, ¿cuál es el deseo de Dios? Que vivamos ¿en qué? En libertad, ¿verdad? Pero, dice Pablo, no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Se da cuenta? Somos libres. Y es que debemos entender que la verdadera libertad que Dios nos da, ¿sabe cuál es? La libertad para hacer el bien. Esa es la libertad de Dios. No para hacer las cosas que yo quiera. Eso no es libertad. La libertad, de acuerdo a la palabra de Dios, es que podamos escoger siempre lo bueno. Pero dice que no debemos usar esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuáles son esos deseos? ¿Recuerdan lo que dice en Gálatas? Dice, por el contrario, las obras de la carne son iras, pleitos, contiendas, iras, disensiones, herejías, hechicerías, orgías y una cantidad de cosas semejantes a esas. Y Pablo dice que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, él dice que no debemos usar la libertad para justamente volver a hacer lo que Dios perdonó cuando nos limpió con la sangre de Jesús. Esa no usemos la libertad para eso. Pero dice, al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Cuando hay libertad, hay servicio a los demás, motivados por el amor que viene de Dios. Entonces, démonos cuenta cómo ambos extremos son de peligrosos, ¿no? Son muy peligrosos. Yo conozco personas que dicen que pueden vivir en pecado sin ningún problema porque igual ya hicieron una oración de fe. No, yo ya le di mi corazón, mi alma a Jesús. Igual pues como Él dice que ya me perdonó todo, pues yo puedo vivir como quiera. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que si en realidad hemos recibido la gracia de Dios, vamos a andar como Cristo anduvo aquí en la tierra. Entonces, tengamos cuidado con estos dos extremos. Dejemos que sea siempre la Biblia la que nos dirija nuestro caminar espiritual. Mire, por más, por ejemplo, que yo le diga a usted una cosa que usted debe hacer en su vida espiritual, si eso no está apoyado en la palabra de Dios, no me haga caso. No me haga caso, porque por encima de lo que yo diga está la eterna y bendita palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, son dos extremos que creo que era importante que habláramos de ellos para poder entender un poquitico lo que vamos a hablar hoy en Hechos capítulo 15, ¿verdad? Vamos a Hechos capítulo 15 y leamos versículos 1 y 2. Y ahora sí vamos a meternos de lleno en el tema que hoy nos corresponde por el orden de lo que estamos estudiando en cada capítulo, ¿no? Entonces dice Hechos capítulo 15 versículos 1 y 2. Dice, cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes, a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés,
no podrán ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, junto con algunos creyentes del lugar, para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. Entonces, mis hermanos, ¿qué problema vemos aquí en estos versículos? ¿Cuál era el problema? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Quién me ayuda? Que no los cristianos estaban de acuerdo. No están de acuerdo porque no están circuncidados, según la ley de Moisés. Bueno, ¿quiénes aparecieron ahí? Pero hay unas personas que vienen y eran ¿de dónde? ¿Eran de qué nacionalidad? Están en Antioquía de Siria. Sí, pero ahí vinieron algunas personas de otro lugar, de Judea, ¿cierto? Es decir, eran judíos, ¿verdad? Y ellos llegaron a ese lugar diciendo ¿qué? ¿Qué necesitaban hacer para ser salvos? Ok, aquí hay un grave problema. ¿Qué entendimos en la introducción? ¿La salvación es por obras o por gracia? Así que, ¿creen ustedes que hay un conflicto aquí con el tema de la salvación? Yo diría que sí. ¿Por qué? Porque ellos estaban diciendo que a menos que se circunciden, dice el versículo 1, no podrán ser salvos. Imagínense. Ellos están dándole una nueva orientación a la salvación. Sí, Jesús salva, pero es necesario que se circuncide. ¿Se da cuenta cómo a veces, miren, yo a veces le tengo un poquitico de preocupación a un tema, y es cuando, digamos, nosotros podemos estar asistiendo a varios lugares o estamos asistiendo a varias enseñanzas, porque a veces uno puede caer presa en este tipo de temas, ¿sí? En legalismos o a veces en libertinaje. Entonces, ¿qué era lo que ellos decían que debían hacer para ser salvos? Debían circuncidarse. ¿Por qué la circuncisión era tan importante para los judíos? Bueno, se lo digo en breves palabras, porque era una señal del pacto de Dios con Abraham y con su descendencia, ¿sí? Dios le había dicho a Abraham lo siguiente, si quiere no lo busque, yo se lo leo, dice Génesis 17, 1 y 2. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Sigue más adelante en los versículos 9 y 10 y habla de cuál es la señal de ese pacto. Génesis 17, 9, 10 y dice, entonces Dios le dijo a Abraham, es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Entonces, ¿qué sucede acá? Que ellos tenían en cuenta que esta era la señal de estar en el pacto que Dios hizo con Abraham. Pero ya vamos a entender, porque esto, aunque era un mandato de Dios, estaba apuntando a una señal que se cumpliría en Jesucristo. ¿Listo? Entonces, ¿ustedes qué creen que está operando en estos judíos cuando le están diciendo a la gente, no, si no se circuncidan los varones, no se salvan? O sea, prácticamente están poniendo en duda la suficiencia de la obra de la cruz. ¿Ustedes creen que aquí hay legalismo o libertinaje? ¿Cuál de los dos extremos vemos acá? Legalismo, ¿cierto? Están colocando algo adicional a lo que Dios estaba haciendo. Algo adicional. ¿Y cómo reaccionó Pablo y Bernabé cuando escucharon eso? ¿Se quedaron tranquilos? ¿Qué hicieron? Según el versículo 1 y 2, que ya lo leímos. ¿Qué hizo Pablo y Bernabé? Discutieron y dice ¿cómo? ¿Con qué? Dice con vehemencia. Dijo, no, momento. Esto no es así. ¿Cómo que ustedes van a decir que la salvación es solo para los hombres circuncidados? Discutieron con ellos y se opusieron a eso que ellos estaban viniendo a enseñarle a la iglesia. Ahora, una cosa importante que de pronto se me pasó decirles. La iglesia de Antioquía
era una iglesia de gran mayoría de población no judía. ¿Sí vamos a entender? Por eso vienen estos judíos a ese lugar a decirles, no, los hombres de esta iglesia que quieran ser salvos tienen que circuncidarse porque es lo que dice la ley de Moisés. Entonces empezó ese conflicto, ¿no? Ahora, estos judíos estaban desconociendo muchas cosas que Dios venía haciendo con los gentiles. Mira, una de las cosas que nos ha mostrado por lo menos lo que son los capítulos 9, 10 y en adelante de Hechos, es que Dios tenía en su plan de salvación personas que no eran judías. ¿Verdad? Eso lo podemos ver claramente. Era el plan de Dios. Y no es algo que a Dios se le ocurrió ahí mismo, sino que es algo que ya estaba en su palabra y eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes lo que ocurrió con Cornelio? ¿Recuerdan? Que lo que nos muestra la palabra de Dios es que Pedro subió a orar a la azotea del lugar donde estaba, ¿lo recuerdan? Y dice que tuvo una visión, un éxtasis, y que vio un rollo que descendía del cielo y salían unos animales, y una voz del cielo que le decía, Pedro, mata y come. ¿Recuerdan que hablamos de eso puntualmente un domingo? Y después de eso nos dice la Biblia que paralelamente a esos hechos había un hombre que se llamaba Cornelio, que era un centurión de la compañía la italiana, y nos dice la palabra de Dios que un ángel vino y le dijo que fuera y llamara a Pedro, porque sus oraciones y sus ofrendas habían subido delante de la presencia de Dios. Entonces el ángel le dice, vaya y busque a Pedro, porque tiene un mensaje muy importante para usted. Recordemos que hasta ese momento no había habido un acercamiento entre lo que era la salvación y los gentiles, ¿sí? No había habido un acercamiento puntual de la iglesia. Y en ese momento es cuando Pedro entiende de qué se trataba esa visión, ¿lo recuerdan? Y él va a casa de Cornelio porque el Espíritu Santo le dice, ve con estos hombres, yo los he enviado. Y él llega a ese lugar y cuando llega a ese lugar se encuentra de que hay personas no judías, quienes están interesadas en conocer cómo ser salvos. Y cuando él empieza a contar lo que Jesús hizo, dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos como sucedió con ellos en el aposento alto. Entonces, hay eventos que marcan que definitivamente Dios estaba detrás del asunto de la salvación de los gentiles, ¿verdad? ¿Qué hizo la iglesia de Antioquía al ver ese conflicto? Según los versículos 2 y 3, leámoslo juntos. Dice, Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. La iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Les contaron, para alegría de todos, que los gentiles también se convertían. Entonces, ¿qué hizo la iglesia de Antioquía? La iglesia de Antioquía dijeron, tenemos que consultar a la iglesia de Jerusalén cómo vamos a manejar este asunto, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Reunámonos y oremos a Dios y busquemos cuál es la voluntad de Dios. Escuchemos también la opinión de personas sabias, de ancianos de la iglesia. Ahí estaban Pedro, estaba el hermano del Señor, que ya era un creyente muy prominente en la iglesia, que se llamaba Santiago, ¿verdad? Y dice que habían otros ancianos más. Entonces, ¿cómo o qué tuvieron en cuenta ellos para dirimir este conflicto? Mucha atención a esto. Lo primero que ellos hicieron fue tener en cuenta los testimonios de lo que Dios venía haciendo con los gentiles, ¿sí? Lo que Dios venía haciendo con los gentiles. Por ejemplo, leamos versículo 4 y saltemos al 12. Leamos primero el 4. Dice, cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé. Y ojo lo que sigue, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Y saltemos allá al versículo 12, en ese mismo capítulo. Dice, todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo les contaron que de las señales
milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Entonces, ojo a este detalle. Hay una señal clarísima de que Dios estaba en el asunto. Y esa señal era los milagros y las señales que estaban concediendo el Señor para dar testimonio de qué. ¿Se acuerdan que hemos hablado ampliamente de para qué son las señales? Cuando Dios da señales y milagros, ¿es con el fin de qué? ¿Lo recuerda? ¿De qué, Isa? ¿Para qué son? Una señal confirma el mensaje que está predicando esas personas. Si a esas señales, a esos milagros, esas señales son para confirmar el mensaje y al mensajero. Entonces, pilas a esto, porque Pablo en esa reunión con Pedro, con Santiago, con los ancianos y con otros creyentes de la iglesia de Antioquía, dicen, miren, tenemos que decirles algo, Dios está actuando, Dios está salvando gentiles. Y tanto así que hemos visto milagros en medio de todo lo que hemos hecho. Dios ha confirmado su deseo y su beneplácito de salvar a personas no judías, derramando señales, sanidades, prodigios, milagros, mientras compartimos el mensaje de Jesucristo. Eso es lo primero a lo que ellos acuden, a los testimonios de lo que Dios está haciendo. Mis hermanos, los testimonios son importantes. Qué bueno sería que si alguien tiene un testimonio cada domingo puede acercarse y decirme, pastor, quisiera dar un testimonio, qué chévere. Porque Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos. Dios sigue haciendo cosas grandes, ¿verdad? Y entonces para dirimir el conflicto, ellos tienen que compartir a la iglesia, Dios está haciendo algo. Dios se está moviendo entre nosotros. No podemos decir que esto que está sucediendo sea algo que Dios no desea, porque Dios está respaldando la predicación con milagros y con señales. Pero mira lo que dice Pedro. Leamos versículos 6 al 11. El apóstol Pedro también se levanta y dice, así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Se dirigió a ellos de la siguiente manera. Hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles, a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Entonces aquí también viene la experiencia de Pedro. Está el testimonio de lo que Dios hizo con Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Pero también está el testimonio de Pedro. Y Pedro está trayendo a memoria todo lo que Dios hizo con él cuando lo que les estaba contando. Dios le dice, tienes que ir a casa de Cornelio. Cornelio era un gentil. Y él va. Y Pedro dice que cuando él predicó, él vio cómo Dios les concedió el Espíritu Santo. Entonces, ojo a este detalle. Cuando Dios concede el Espíritu Santo a una persona, es porque le está cargando a su favor la obra salvadora de Cristo. Eso es súper importante. Y estas personas no estaban circuncidadas. ¿Qué fue el requisito que Dios puso para que ellos fueran salvos? Creer en Jesús únicamente. No necesitó de ninguna otra cosa. Solo creer en Jesús como Señor y Salvador. Y dice el versículo 8, Dios conoce el corazón humano. Claro, ¿quién más que Dios no va a conocer el corazón humano? Si delante de los ojos de Dios no hay nada oculto.
Él conoce nuestro corazón. Y dice, y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Cuando el Espíritu Santo es dado a un creyente no judío, Dios está diciendo, te acepto en mi familia por los méritos de Jesús. Te acepto en mi familia, eres mío, te compré, te adquirí, te recibo con todo mi amor, con todo mi cariño. No tienes que hacer nada más, solamente creer en mi Hijo Jesús. Qué bello es el Evangelio, qué bella es la gracia de Dios. Y dice Pedro en el 9, Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Eso es lo que sucede cuando nosotros conocemos a Jesús y entendemos que necesitamos salvación. Dice que Dios mismo limpia nuestro corazón. Qué belleza eso. Él limpia nuestros corazones. Sin embargo, Pedro dice unas palabras que son muy fuertes en el versículo 10. Porque un legalismo y una mala concepción de la gracia, mire lo que dice el versículo 10, lo que hace. ¿Por qué ahora desafían a Dios? Qué tremendo eso, ¿no? Cuando el hombre pone legalismo, es un desafío a la gracia de Dios. Así de grave es esto. Pero también cuando el hombre se va por el libertinaje, de igual manera, es un desafío a la gracia de Dios. Es un desafío a la gracia de Dios. Así que mis hermanos, el testimonio de Pedro es muy claro. Dios también se está moviendo. Nosotros podemos certificar que Dios se está moviendo a través de la población gentil, porque vimos cómo Dios les dio el Espíritu Santo. Vimos cómo Dios purificó sus corazones cuando creyeron en Jesús y no tuvieron que hacer nada, porque dice el versículo 11, nosotros creemos que todos, ese todos son tanto judíos como gentiles. Mire, es decir, ojo a este detalle, ¿debía un judío seguirse circuncidando después de creer en Jesús para ser salvo? Tampoco. Porque aquí dice, nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Mis hermanos, qué bello es cuando nosotros tenemos muy claro la gracia de Cristo, la gracia de Cristo. No podemos hacer nada para merecerla, pero qué bendición es recibirla, porque la necesitamos. Pero cualquier punto de vista que deseche lo que Dios hace es un desafío a Dios. Mis hermanos, hay una pregunta que me hacían en estos días y me hizo reflexionar en algo. Por lo general, cuando usted mira en algunas sectas y a veces en algunas otras religiones, muchas veces lo que difiere del cristianismo de ellas es justamente la persona de Jesucristo. Eso es lo que marca la diferencia, la persona de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para ellos? ¿Quién es Jesucristo para nosotros de acuerdo a la palabra? ¿Cómo podemos ir al cielo de acuerdo a lo que piensan ellos y cómo podemos ir al cielo de acuerdo a lo que dice la palabra? El problema es qué piensa la gente de Cristo. Por eso la palabra dice que a veces hay gente bienaventurados, dice, quien en él no halle tropiezo, dice la palabra. Porque el punto neurálgico y clave de esta historia es Cristo. Cristo. Si no creemos que la obra de Cristo es suficiente, seguiremos haciendo obras para ganarnos el cielo. Si no creemos que Jesús nos llama a una vida de santidad, entonces seguiremos haciendo barata la gracia que nos fue dada. Aquí el punto neurálgico es ¿qué pensamos de Jesucristo? ¿Qué pensamos de Jesucristo? Por eso dice, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Muchas otras religiones y sectas tienen pensamientos totalmente diferentes de quién es Jesús, pero totalmente diferentes. Lo importante es que nosotros creamos en el Jesús de la Biblia. De la Biblia. Creamos en el Jesús de la Biblia. Y por último, mire cómo más se dirimió este conflicto. Ya hemos hablado que primero usaron testimonios. Primero los testimonios de Pablo y Bernabé,
Segundo, el testimonio de Pedro. Fue la primera parte en cómo se trató de dirimir ese conflicto, de si se debían circuncidar o no. Y podemos empezar ahí haciendo algunas conclusiones. Que a lo que está apuntando el tema del testimonio es que ellos pudieron ver que Dios los aceptó sin circuncisión, ¿verdad? Y eso muestra que la obra de Cristo es suficiente y no hay que añadirle nada, nada de eso. Ahora, el segundo tema que se tuvo en cuenta a la hora de dirimir el conflicto. Lea conmigo ahí versículos 12 al 18 y ya estamos por terminar. Dice: todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo: hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuándo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron. Como está escrito: después yo volveré y restauraré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas y las restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que he llamado a ser míos. El Señor ha hablado, aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Y mi opinión, mira lo que dice, y mi opinión, dice Santiago, con relación a esa profecía, y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Ojo, un detalle. Porque aquí está el polo a tierra de las experiencias. Pilas con esto. Aquí está el polo a tierra de las experiencias. ¿Qué está haciendo Santiago? Santiago está diciendo: vayamos a las Sagradas Escrituras y descubramos si esto que está sucediendo es el plan de Dios o no. Porque el polo a tierra, las experiencias, es lo que dice la Biblia. ¿Me van a entender? Mis hermanos, nosotros en la vida espiritual podemos tener muchísimas experiencias, pero jamás Dios dará experiencias que vayan en contra de su palabra. Y eso es lo que está haciendo aquí Santiago. Santiago está diciendo: avalamos las experiencias porque la palabra de Dios nos dice que Dios tenía en su plan salvar a los gentiles. Esto que está viviendo la iglesia primitiva es simplemente el cumplimiento de las profecías, del plan de Dios para el pueblo gentil. Todos los testimonios y lo que las profecías decían no contradecían en nada lo que Dios quería hacer. Si usted se da cuenta, lo que está haciendo Santiago está citando una porción de un libro profético del Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, él está citando lo que está diciendo la palabra y él cita un texto del libro de Amós. Y entonces él avala que las experiencias que estaban dándose en la iglesia eran una consecuencia de un cumplimiento profético del plan de Dios. ¿Por qué es tan importante esto, mis hermanos? ¿Saben por qué? Porque jamás las experiencias van a ir en contra de la palabra de Dios. Al contrario, van de la mano. Van de la mano. ¿Cómo certificaban los mensajeros que predicaban el evangelio que ese mensaje era de Dios? Por medio de las señales, ¿verdad? Así que es importante resaltar que ambas cosas no contradicen a la otra. Deben ir de la mano. Mis hermanos, si estamos viviendo experiencias espirituales que la palabra de Dios no avala, no las recibamos. A veces, en el andar cristiano, podemos ir detrás de muchas señales y cosas por allá sobrenaturales que pasan. No, mire, es que este hombre habla con ángeles.
mire que este hombre convierte el agua en vino, este hombre ora y cae oro del cielo. Tengamos cuidado, porque una de las cosas es que si esas experiencias no apuntan a la gloria de Dios, no son necesarias. No son necesarias. Es importante recalcar eso. Ninguna experiencia debe estar por encima de la palabra de Dios. Si usted me pregunta, pastor, ¿usted cree en los milagros? Claro. ¿Usted cree que Dios se sigue moviendo hoy con señales y prodigios? Claro que lo creo. Pero también he visto los excesos que a veces hay cuando las personas no ponen su raíz en la palabra y dicen que hay muchas cosas que vienen de parte de Dios y no son así. Y este fue el patrón que Dios usó para que la iglesia pudiera dar una postura clara sobre la salvación a los gentiles. Primero, los testimonios. Segundo, las profecías bíblicas, lo que dice la Biblia. Usted dirá, pastor, pero ¿y eso a mí para qué me sirve todo este viaje que usted me ha hecho hoy aquí en la iglesia? Pues ya le voy a explicar por qué es tan importante. Mi hermano, ¿será que existe alguna manera en la que hoy quieras ir al cielo sin creer en Cristo? ¿Tú esperas ir al cielo sin creer en Jesús? Pues déjame decirte que es imposible, porque hoy Dios nos ha hablado de que sin la obra de Cristo es imposible ir al cielo. Tal vez existe hoy en tu vida, ojo a este detalle, alguna creencia o costumbre en tu vida espiritual que no esté de acuerdo a la palabra de Dios. Mis hermanos, sopesemos nuestras experiencias espirituales con la Biblia. Si usted no encuentra eso en la palabra de Dios, no lo tome en cuenta. No lo tome en cuenta. Debemos sopesar. Hombre, esto que yo estoy haciendo, ¿por qué lo hago? Todavía yo hoy, después de tantos años de andar con el Señor, todavía tengo que sopesar. ¿Yo por qué? ¿Por qué tengo esta costumbre? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué creo que esto es agradable ante Dios? ¿Será que sí? ¿Será que esto que hago, Dios espera que yo lo haga? Debemos sopesar nuestras costumbres y creencias, si están o no de acuerdo a la palabra de Dios, por más bonito que se vea, mis hermanos. Porque eso es legalismo. Eso es legalismo. Si Dios te preguntara hoy, ¿en qué lugar de la gracia te encuentras? Si en el legalismo o en el libertinaje, ¿dónde te ubicarías? Porque lo más sano es estar en la Biblia. ¿Sí? Si Dios te preguntara hoy, a ver, Freddy, a ver, Julie, ¿dónde estás ubicada hoy? ¿Estás en la esquina del libertinaje? ¿O estás parada en la esquina del legalismo? ¿O estás en mi palabra? ¿En cuál estamos hoy? Lo ideal sería que estemos en la palabra, pero cada uno en su propia vida debe evaluarse esto. ¿Verdad? La forma en la que la iglesia manejó ese conflicto también nos debe enseñar varias cosas. Porque a veces en la iglesia van a haber conflictos. Y si usted se da cuenta, este conflicto surge en la iglesia cuando la iglesia estaba pasando por un momento muy especial. Habían vuelto del viaje misionero, estaban todos felices de ver cómo Dios había respaldado la obra, pero creo que no había pasado mucho tiempo hasta que llegaron estos judíos a decir, oiga, tienen que circuncidarse para ser salvos. A veces habrán conflictos y problemas en la iglesia, pero lo que yo quiero que aprendamos de cómo resolvieron ese conflicto es lo primero. No negociemos lo innegociable. Es decir, si este conflicto surge porque se está poniendo en tela de juicio un principio innegociable de la palabra, ahí no hay nada que negociar. ¿Me hago entender? Hay otras cosas secundarias con las cuales podemos hablar, dialogar, pero ya por ejemplo, no, pastor, yo no creo que Jesús sea suficiente para la salvación y yo voy a hacer esto, tenemos un grave problema, mi hermano y mi hermana, porque la salvación es por gracia. Usted no necesita añadirle nada a eso. ¿Sí? Entonces, no podemos negociar lo innegociable, pero otros aspectos podemos acudir al diálogo, porque también este problema nos enseña a buscar como hermanos cuál es la voluntad de Dios. Si tenemos algún problema como iglesia, como hermanos, como comunidad, entonces
busquemos como hermanos cómo resolverlo, sentémonos, dialoguemos. Una de las cosas que más le hace daño a un ministerio es el chisme, la murmuración, porque eso nos quita lo que debiéramos tener y es comuniquémonos como hermanos, seamos maduros. Pastor, no me parece o me gustaría, o que podamos dialogar, ¿sí? Qué bueno que seamos maduros y lo podamos hacer. Esta forma en la que ellos buscaron resolver este conflicto también nos enseña a que busquemos ver la gracia de Dios en cada asunto. Si hay personas que se equivocan, si hay personas que han hecho lo incorrecto, si hay personas que han tomado malas decisiones, busquemos la gracia de Dios. Hombre, listo, te equivocaste, pero vamos para adelante. Vamos a corregir, o si yo me equivoqué, yo pido perdón, ¿cierto? También porque uno se equivoca. Mira, perdóname, claro, yo la embarré, perdóname. Busquemos la gracia de Dios. Usted no sabe cuánto daño le ha hecho a la iglesia el juicio. Le ha hecho mucho daño. ¿Se acuerdan? Yo no sé, ese tema lo vimos hace poquito en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Pablo le dice a la iglesia, si alguno de ustedes es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Entonces, antes de lanzar el dedo a usted, pensemos en cómo, si somos espirituales, podemos restaurar a esa persona. ¿Verdad? Miremos siempre la gracia de Dios en medio de los conflictos. Busquemos la gracia de Dios en medio de los conflictos. Y ojo a esto, tengamos equilibrio entonces entre las experiencias espirituales y la palabra de Dios. Tengamos equilibrio. Naveguemos siempre en la Biblia. Hombre, me está pasando esto, estoy teniendo estos sueños. ¿Será que estos sueños son de Dios? ¿Será que Dios me está hablando a través de sueños? Sopesemos nuestras experiencias espirituales, pero tengamos siempre el equilibrio de ir en la palabra. Miren, una de las cosas, por ejemplo, hablemos de los ministerios o de la función profética que puede darse actualmente. Un profeta puede traerle a usted palabra de Dios. Mire, el Señor me muestra esto de usted, ¿sí? Pero un profeta siempre va de la mano de las Escrituras. Un profeta de Dios ama la palabra de Dios. Un palabra de Dios nos exhorta con la palabra de Dios, el profeta nos exhorta con la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, busquemos siempre el equilibrio, pero tampoco caigamos en el otro extremo. No tengamos en cuenta las experiencias, que es otro extremo peligroso, porque Dios también se mueve con poder y de forma sobrenatural, pero vayamos en la Biblia. Y por último, no permitamos que las tradiciones guíen nuestra vida espiritual si no han pasado por el filtro de las Sagradas Escrituras. Hemos podido adquirir algunas tradiciones de años, tal vez de otros ministerios, de lo que creímos. Sin embargo, mis hermanos, sopesemos todo en la palabra de Dios. No nos creamos con lo que siempre nos dijeron los que nos educaron en el Evangelio, que seguramente lo hicieron con mucho amor, pero sabe que a veces la iglesia cristiana también tiene muchas tradiciones que no están en la palabra. Entonces por eso debemos siempre ser creyentes de la Biblia. Amén. Y por último y lo más importante, siempre tengamos en cuenta la gracia de Dios, que es por los méritos y la obra de Jesucristo. Si nuestro cristianismo no nos lleva a adorar a Cristo, si nuestras experiencias no nos llevan a postrarnos ante el poder de Cristo, esas experiencias no vienen de Dios. Debemos estar con asombro. Así que vamos a orar, iglesia. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en este día domingo por este mensaje, Señor, que nos has dado. Hoy queremos reflexionar, Señor, en cómo estamos recibiendo tu gracia, Señor. Hoy queremos, Señor, abre nuestro entendimiento, escudriñanos, examínanos, Señor, y mira si en nosotros hay camino de perversidad, si hay un camino que no te agrade, Señor. Ayúdanos, Señor, a navegar en la centralidad de tu palabra. Dios, que no nos vayamos por el camino del legalismo. Señor, si en algún momento hemos tomado como norma de fe temas de hombres en los cuales tú no estás involucrado,
Señor, ayúdanos en este día a despojarnos de todo manto de fariseísmo, de todo manto de hipocresía espiritual, de una espiritualidad supremamente superficial y no del corazón, Señor. Ayúdanos a ser creyentes genuinos, Señor. Quita de nosotros todo legalismo y quita de nosotros la carga del legalismo, Señor, de aquellas normas que no vienen de ti, que no producen fruto de santidad, normas que tú no has colocado. Ayúdanos a desechar todo eso en nuestra vida. Pero también, Señor, pensamos en el otro extremo. Si hemos navegado en el extremo del libertinaje, cuando hemos hecho de la gracia algo barato, cuando no hemos comprendido que el llamado de Dios en la gracia es a que vivamos en santidad, Señor. Padre, en este día, perdónanos si hemos usado este extremo, Señor, en cuanto a tu gracia. Perdónanos también si hemos sido libertinos, Señor, con nuestra mente, con nuestros ojos, con nuestro cuerpo, con nuestros recursos, Señor, con el amor, con tantas cosas que hemos podido ser libertinos. Perdónanos, Señor, porque tu palabra nos dijo hoy que fuimos llamados a libertad, pero con tal de que no usemos la libertad como una ocasión para la carne, Señor. Hoy tú nos hablaste de cómo debemos servirnos mejor los unos a los otros por amor, Señor. Líbranos del libertinaje, ayúdanos a caminar, Señor, en tu palabra, Dios. Gracias porque este conflicto nos muestra lo importante que es una iglesia participativa, una iglesia donde todos podemos hablar, donde todos debemos comprometernos también y donde a todos nos debiera importar lo que pasa en nuestra comunidad de fe, Señor. Padre, gracias, Señor, ayúdanos cada día a que todos podamos comprometernos, Señor. Gracias por las experiencias, gracias por los testimonios, Señor. Gracias por lo que tú haces. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Permite que esas señales que vemos las podamos siempre encaminar y entenderlas, que tú las das para soportar el mensaje, Señor. Y Padre, también gracias te damos por la palabra, porque la manera en que dirimimos los conflictos es viendo lo que tú haces, pero si eso que está sucediendo, tu palabra lo avala. Señor, seamos creyentes de la Biblia. Como dice, Señor, nuestro eslogan, amamos al Dios de la Biblia, al Dios de la Biblia. Señor, damos gracias a ti por este día y ayúdanos cuando surja algún conflicto, poder tener esto como ejemplo, que nos reunamos, que operemos en gracia, en amor, Señor, y que busquemos crecer en medio de tu sabiduría. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Mis hermanos, gloria a Dios por esa palabra. Ya para terminar, vamos a orar por las ofrendas. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Hermanos, qué bueno que nosotros podamos honrar al Señor con nuestros recursos, con nuestras riquezas. Mis hermanos, que apoyemos la obra del Señor. Qué importante es que apoyemos la iglesia. Y hay una promesa preciosa. Dice, entonces, Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, te doy gracias por las ofrendas que tu iglesia da para el ministerio, para ti, Señor. Padre, como dice tu palabra, Señor, que la iglesia pueda honrarte con sus recursos, Señor. Y entonces tú llenarás sus graneros y sus tinajas se desbordarán de buen vino, Señor. Que hoy, Señor, tu bendición y tu favor esté sobre la iglesia, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Mire, yo tengo una palabra de Dios para ti antes de que terminemos. No podemos terminar esta reunión, ¿sí? Y es que yo siento que la mano de Dios está sobre ti. Mire, la mano del Señor está sobre ti. Y yo creo que tú dentro de pronto vas a dar un gran testimonio. Un gran testimonio. Porque la mano de Dios está sobre ti. Mire.
Amén. Yo espero que pronto tú nos puedas pararte aquí y nos digas, mira, el Señor hizo esto por mi vida. Amén. Entonces, sé que es una respuesta de algo que ustedes anhelan mucho, pero el Señor confirma esto que estoy hablando hoy. Pero siento de parte del Señor decirles esto en esta mañana. Amén. Entonces, mis hermanos, Dios los bendiga a todos, Dios bendiga a los que están desde casa. Mis hermanos, una buena semana y que el Señor les acompañe y les favorezca en todo. Dios los bendiga. Un feliz fin de semana.